Por lo menos estaban viendo en línea, de repente se distraían, pero ahí medio vieron, ¿verdad? Bueno, Romanos 7.1, hermanos. Romanos 7.1 hasta el verso 6. Gracias, Señor. Vamos ahora a leer este verso. Dice así, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Por favor, oren por mí y oremos, hermanos. Padre, en este momento yo no voy a predicar mi palabra. Yo no voy a predicar mis pensamientos. Yo no voy a predicar mis ideas personales, Padre. Yo voy a predicar tu palabra, inspirada por tu Santo Espíritu y dada para nuestro beneficio. Tu palabra es buena porque así lo enseña tu palabra. Tú no mientes, Señor. Tu palabra, Señor, es necesaria para que nosotros, Señor, crezcamos espiritualmente, maduremos, demos frutos dignos de arrepentimiento. Este sermón, Señor, yo ya hice mi parte. Ya de aquí en adelante solamente me arrojo en tus manos, rogándote que me ayudes, para que sea entregado de una forma sana, de una forma, Señor, bíblica, de una forma correcta. Ayúdame a interpretar correctamente las Escrituras. En tu palabra, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, preséntate a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Te pido, Señor, que esas palabras en este momento sean aplicadas a mi vida y yo pueda ser, Señor, íntegro al enseñar las Escrituras. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Continuamos con Romanos, nuestra serie en curso. Y el día de hoy, por la gracia del Señor, hermanos, todavía seguimos y llegamos al al tema 18. ¿Okay? Romanos, parte 18 es el título de nuestro tema el día de hoy. Quiero, hermanos, antes de comenzar a entrar a nuestro texto, a hacer un llamado a que todos, hermanos, analicemos nuestra vida espiritual. En estos días de crisis mundial, yo creo que es importante que nos hagamos un examen a nosotros espiritualmente. Y usted, en este momento, quiero que usted piense cómo está su vida de oración en este momento. No tiene que cerrar los ojos si quiere, simplemente piense ahí donde está. ¿Cómo está su vida de oración de usted? No estamos hablando de la oración de bendice estos alimentos o de gracias por este día o de gracias porque me voy a dormir. No. Estamos hablando de su vida de oración. Cuando usted se arrodilla, ya sea a solas o con su pareja, y se arrodillan, se toman de las manos y oran. Y oran en primer lugar dándole gracias al Señor, adorándolo, luego oran por su familia, luego oran por la iglesia, luego oran por el resto del mundo, por todo lo que está pasando. Eso es lo que yo quiero ese tipo de oración es la que yo quisiera ver cómo está en usted. Otra cosa
también le hago un llamado para ver cómo está su lectura de la palabra. No sé, usted sabe las respuestas de estas preguntas. ¿Cómo está su vida de lectura? Si yo le dijera ahorita, ¿qué libros de la Biblia está leyendo? ¿En qué parte de la Biblia está? ¿En qué parte va? Empecé en enero aquí, voy allá. Y quiero que se responda a usted, hermano, sinceramente. Porque estoy haciendo estas preguntas, hermano, porque si el Señor lo permite, vamos a ir volviendo poco a poco a la normalidad. Y muchas veces, hermano, la gente depende muchísimo prácticamente de congregarse religiosamente, o de lo que diga el pastor, o de lo que el pastor enseñe, o de lo que el pastor aconseje. Pero muchas veces, si somos sinceros, hay personas que no tienen una relación con Dios personal. Personalmente con Dios no hay relación. Es más como una costumbre de ir a la iglesia. Entonces vamos a volver a la iglesia, hermano, pero con la ayuda del Señor, ¿verdad? Y primeramente Dios que así sea. Pero ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Sabe que esta pandemia, hermano, va a sacar a luz cosas del corazón de las personas? Va a sacar a luz lo que hay en el corazón de la gente, esta pandemia. Algunos, hermano, van a volver con más ahínco y amor por Dios cuando esto pase. De hecho, va a haber personas que cuando esto pase van a volver a congregarse, que dejaron quizás 1 año, 2 años de congregarse. Va a haber personas que van a volver con esa convicción, quizás no a esta iglesia específicamente, pero a otra iglesia, porque la iglesia de Cristo es una. ¿Ok? Quizás aquí no, quizás sí, quizás ahora que todo vuelve a la normalidad, vamos a ver algunas familias que hace años no veíamos y que dijeron, no, pues ahora que todo volvió a la normalidad, hemos decidido volver a congregarnos. Pero también sabe qué va a haber. Esta pandemia va a sacar a luz lo que hay en el corazón de gente que estaba viniendo y que ya no va a venir. Que estaban viniendo simplemente, hermano, porque era una rutina dominical. Pero como ahorita se les acabó su rutina dominical, entonces ya, hasta ahí llegó. Porque igual como uno se acostumbra a congregarse, igual uno se puede acostumbrar a no congregarse. Por eso la Biblia dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, hermanos, yo le hago un llamado a la iglesia a discernir. Por ejemplo, cuando las iglesias vayan reabriendo, si así se permite, por las cuestiones de salubridad y gubernamentales, yo le hago un llamamiento a los hermanos a discernir entre, ok, no me voy a congregar por prudencia o no me voy a congregar por miedo. Porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? Dejarse de congregar por prudencia es sabiduría. Dejarse de congregar por miedo es necedad. Porque entonces, ¿qué cristianismo estás profesando? ¿En qué Dios crees? ¿En qué fe es la que supuestamente tú estás practicando? Entonces yo le quiero hacer un llamado a eso a las personas en estos momentos, porque hay personas, hermano, que simplemente se van a dejar de congregar por miedo. Ya no es que soy prudente, lo estoy haciendo por prudencia. No es que la línea entre prudencia y miedo es tan delgada que si no disiernes eso, ¿y eso en qué le afecta a la gente? Bueno, a la gente le puede afectar espiritualmente. ¿Por qué? Porque congregarnos, hermanos, es un medio de gracia para nuestra santificación. Entonces, les pido por favor a los que nos están viendo conectados ahí que disciernan. ¿Qué estoy siendo? ¿Estoy siendo prudente porque no me quiero enfermar? ¿O la verdad es que estoy aterrado? Tengo un miedo terrible. Porque eso ya no es de Dios. Eso ya no viene de parte de Dios. Eso ya viene de una falta de fe, de una falta de madurez, de una falta de oración, de una falta de lectura de la palabra. Muchos sabemos intelectualmente que Dios es soberano, intelectualmente nos conocemos esa doctrina de pe a pa, como decimos, pero en el corazón no está esa doctrina. Porque si estuviera, entonces, hermano, no habría tanto cristiano aterrado, hermano. Espero no ser malinterpretado, pero ahora sí entremos en materia. Ok. Romanos es considerado, hermanos, el evangelio de Pablo. Ese es uno de los nombres que le podríamos dar. Romanos es el libro que históricamente Dios ha usado para traer grandes reformas, tanto personales como a nivel país, como a nivel mundial,
Por ejemplo, una reforma a nivel mundial, hermano, fue la reforma protestante del siglo XVI, que de una u otra forma Dios usó el libro de Romanos para que hubiera ese despertar. Dijimos en una clase pasada que entender Romanos es tan importante que si nosotros entendemos Romanos, prácticamente entenderíamos de una forma más fácil el resto de la Biblia. A ese nivel de importancia, hermanos, está este libro de Romanos. Mi oración entonces durante toda esta serie de Romanos es que el Señor use esta serie, esta exposición que estamos haciendo de Romanos para eso, para que vuelva a surgir en algunas personas esa hambre, ese deseo por Dios. Para que nos ubiquemos un poco, ahora que ya hemos vuelto unos cuantos a la iglesia, voy a hacer un recuento breve. El capítulo 1 dice que todos son culpables de pecado ante Dios. O sea, el capítulo 1 habla de eso. Todos son culpables de pecado delante de Dios. Todo mundo es culpable. En el capítulo 2 habla de que por cuanto todo mundo es culpable, entonces el juicio de Dios es justo. O sea, Dios no va a hacer un juicio injusto sobre los que son culpables, sino es un justo juicio, un juicio necesario. El capítulo 3 aclara que no hay justo ni aun uno porque comenzaron a surgir argumentos. No, pero es que nosotros somos judíos y guardamos la ley. No, pero es que nosotros somos gentiles y somos bien morales. Entonces el capítulo 3 aclara eso, que no hay justo ni aun uno, sea judío, sea gentil, sea moral, sea inmoral. En el capítulo 4, el apóstol Pablo usa a Abraham como un ejemplo de carne y hueso de cómo es la salvación ante Dios y enseña claramente que la salvación es únicamente mediante la fe. De hecho, ese es el tema de Romanos, hermano. El tema de Romanos habla de la justificación únicamente a través de la fe. En el capítulo 5, entonces, pasa ahora el apóstol y dice: para los que han sido justificados por su fe, su salvación está segura, porque tienen paz para con Dios. De eso trata el capítulo 5, una explicación de los efectos de la justificación. Justificación que se aprendió en el capítulo 4, que fue el medio de salvación para Abraham. Y en el capítulo 6, que es el capítulo que terminamos, entonces habla de cómo vive esta gente que ha sido justificada. ¿Cómo vive esta gente? Dice que viven muertos al pecado, vivos para Dios y que ahora viven en santificación. Entonces hasta ahí es un resumen breve y así es como llegamos entonces, hermanos, al capítulo 7. Y seguiremos entendiendo estos temas más a fondo. No se preocupe si a estas alturas usted no tiene algunos conceptos de Romanos todavía muy claros. Esperamos que cuando terminemos dudas que van surgiendo se nos vayan aclarando. Porque es un libro difícil, yo lo he dicho y es la verdad, es un libro difícil, pero no usemos eso como pretexto para no estudiarlo. No, es difícil, no lo estudio, no. Estudiémoslo y tratemos, hermano, de ahondar un poco más. Si nosotros le pudiéramos poner un tema a la sección que vamos a ver hoy, que son 6 versos, el tema sería muertos a la ley. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, muertos a la ley. El apóstol Pablo, en este pasaje, usa una analogía matrimonial, usa el matrimonio como una analogía para enseñarnos a nosotros qué es estar muertos a la ley. Ahora, no se confunda con muertos al pecado, son dos cosas diferentes. El capítulo 6 aprendimos eso, que el nacido de nuevo está muerto al pecado. Pero ahora aquí en el capítulo 7 el apóstol Pablo va más allá y introduce otro concepto. Él va introduciendo, hermano, estos conceptos como poco a poco, porque no es tan fácil de digerir todo de un solo. Entonces ahora en el capítulo 7 introduce este otro concepto de que no solo estamos muertos al pecado, sino que también estamos muertos a la ley. En esta parte quiero hacer una nota de precaución, porque hay movimientos, hermano, anticristianos que enseñan que Romanos cada vez que dice algo de la ley, que aparentemente como que suena fuerte en contra de la ley, porque dicen, pero espérate, ¿cómo puede estar diciendo Pablo esto de la ley? Entonces hay movimientos anticristianos que introducen la noción de que cada vez que Pablo dice algo fuerte como en contra, ese en contra si quiere póngale comillas, de la ley de Dios, ellos dicen no se refiere a la ley de Dios, se refiere a otra ley. Ellos le llaman la ley del pecado.
Ellos dicen, por ejemplo, le voy a mencionar unas cosas que Romanos dice de la ley. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ellos dicen sí, pero ahí lo que Pablo quiso decir es que no estamos bajo la ley del pecado, porque ya el pecado no reina en nosotros, sino que ahora estamos bajo la gracia. Otro, cuando Pablo dice que por la ley nadie será justificado, ellos dicen, no, ahí Pablo se refiere a la ley del pecado, porque claro, la ley del pecado no te va a justificar, porque la ley del pecado es un concepto que se introduce aquí en el capítulo 7, más adelante lo vamos a ver en otro tema, y en el capítulo 8 vamos a seguir aprendiendo acerca de la ley del pecado. Otra cosa, Pablo dice, por ejemplo, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Todo esto que yo le estoy citando son versículos de Romanos que ya hemos visto. Hasta aquí ya todos estos versos ya los hemos visto. Entonces, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dicen, ¿ya ves? Es la ley del pecado, la que te da el conocimiento de más pecado. Otro, por la ley se introdujo para que el pecado abundase. Eso está en Romanos, ¿verdad? Ya lo vimos. Entonces dicen, ¿ya ves? Es la ley del pecado, la que no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia, pero realmente hay que guardar el Shabbat y hacer un montón de cosas del judaísmo, porque por ahí es por donde van estos movimientos anticristianos. Y otro, el último, es lo que vamos a ver hoy, donde Pablo dice que estamos muertos a la ley. Ellos dicen sí, pero muertos a la ley del pecado, porque acuérdense que en el capítulo 6 dice que estamos muertos al pecado. Y si tú no estudias Romanos, como lo hemos estado haciendo verso a verso, te envuelven con esos conceptos. Te envuelven y te confunden y te llevan prácticamente a ponerte el yugo de la ley en el cuello y a empezar a observar dietas, fiestas, rituales y un montón de cosas. Ahora, ¿por qué les cuesta tanto entender que se refiere a la ley de Dios? Es que no les cabe en su mente que Pablo diga cosas tan fuertes de la ley de Dios. Dicen, es que ¿cómo Pablo puede estar diciendo algo tan fuerte de la ley de Dios? Pero ¿saben qué? Y aunque le resulte a mucha gente chocante, Pablo en todas estas sentencias se refiere a la ley de Dios. ¿Qué ley de Dios? Se refiere a los 10 mandamientos más otros 611 mandamientos de la Torah, que en total dan 613 mandamientos. Y lo que Pablo está diciendo es que no estamos bajo esa ley. No estamos bajo la ley de Dios. De los 613 mandamientos de la Torah, algunos lo dividen en menos, otros en más, pero más o menos ese es el número de mandamientos más aceptados en términos generales. Mire, con un simple verso le voy a demostrar que se refiere a la ley de Dios. Vea Romanos 7:7. Y Romanos 7:7 viene en el contexto de que está diciendo que estamos muertos a la ley. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. No codiciarás. Ahí está claro. Dice, ahí hubiera sido la oportunidad para el apóstol Pablo de aclarar. Cuando dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Hubiera dicho, sí, he estado hablando de la ley del pecado, que no estamos bajo la ley del pecado. ¿Qué es la ley del pecado? La que da el conocimiento del pecado, que estamos muertos a la ley del pecado. Pero él dice, en ninguna manera, responde él. En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces sería como un pleonasmo, está repitiendo que por la ley del pecado es el conocimiento del pecado. Y la realidad es que él dice, porque tampoco conociera la codicia, si la ley, ¿qué ley? ¿La ley del pecado dice no codiciarás? No, no es la ley del pecado, es la ley de Dios, la que dice no codiciarás. Ahora, este concepto yo lo voy a dejar aquí porque este verso 7 no es de esta clase, es de la que sigue, es del sermón que sigue. Pero nada más lo quise traer para derribar todos esos argumentos de que cuando Pablo dice algo fuerte en contra de la ley de Dios, la Torá dada a Moisés, que entendamos que se refiere a la ley de Dios y no a la ley del pecado como estas sectas pretenden torcer el entendimiento de estos libros. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto entender que Pablo diga cosas tan duras, hermano, acerca de la ley de Dios? Bueno, una razón podría ser, hermano, porque el Antiguo Testamento elogia demasiado la ley. O sea, la ley de Dios es elogiada mucho por Dios mismo, hermanos, en la palabra. Pero eso no significa que la ley de Dios fue dada para salvar, porque eso ya lo aprendimos. La ley de Dios en ningún momento fue la intención de Dios que salvara a las personas. Entonces, cuando Pablo pone la ley de Dios en el contexto en que Dios verdaderamente lo dio, la gente se enoja.
porque mucha gente llegó a entender prácticamente que la salvación venía por la observancia de la ley, la observancia fiel a todo lo que la ley manda y la dedicación prácticamente legalista que vimos en uno de los temas que hablamos de legalismo, de tratar de cumplir esas leyes. ¿Pero la ley de Dios es buena? Claro, el apóstol Pablo más adelante lo aclara. La ley de Dios es buena, es santa, porque cumple el propósito para el que Dios lo dio. No lo dio para salvación, no la dio para salvación, pero cumple su propósito, y su propósito es revelar el carácter santo de Dios. La ley nos dice que Dios es santo. Su propósito es restringir el pecado, ¿sí? Restringir el pecado. Eso hace que la gente se detenga un poco. A los cristianos o a las personas que se convierten, la ley le dice: tú eres un pecador y tú necesitas un salvador, porque tú estás perdido prácticamente ante Dios. Entonces es buena. El Salmo 119, por ejemplo, hermanos, es un elogio constante a la ley y utiliza diferentes sinónimos para referirse a ella, elogiándola, los mandamientos, los preceptos, los estatutos, los decretos, porque quiere asegurarse el autor de este salmo que toda la ley de Dios sea tenida como lo que es, buena. El problema es entender que guardándola va la persona a obtener la salvación. Por ejemplo, hombres tan grandes como Moisés amaron la ley de Dios. Moisés dijo que una de sus funciones principales como profeta era declarar la ley de Dios. Eso lo puede ver usted en Éxodo 18:6 en casa. Isaías dijo que el Señor se placía en magnificar su ley. Eso lo puede ver en su casa en Isaías 42:21. David dijo en el Salmo 19:7 que la ley del Señor es perfecta. ¿Ok? Pablo en ningún momento contradice estas cosas al hablar de que no estamos bajo la ley, que estamos muertos a la ley, que por la ley es el conocimiento del pecado, porque Pablo lo único que está enseñando es el propósito para el que Dios dio, hermanos, la ley, el último mandamiento del Antiguo Testamento, el último mandamiento. Acuérdense que dijimos que hay 613, ¿no? Según rabinos, porque unos rabinos de una escuela lo dividen en cierto número, otros en otro. El último es un recordatorio a no olvidar la ley. Eso lo puede usted ver en su casa en Malaquías 4:4. El último mandamiento, antes de que venga el periodo del silencio y antes de que vengan los evangelios, es: no se olviden de la ley que le di a mi siervo Moisés allá en Horeb, o el monte Sinaí, que es lo mismo. El detalle, hermano, es que para los tiempos de Pablo y para los tiempos de Jesús, los judíos habían llegado a desarrollar un celo a tal grado por la ley que la idolatraban. Y comenzaron a inventar cosas, hermano, antibíblicas acerca de la ley de Dios. Por ejemplo, el rabino Rabá, que escribió en el Talmud de Babilonia, escribió lo siguiente en el Talmud de Babilonia: Dios creó al hombre con una inclinación hacia el mal. La Torá, escribió, fue dada por Dios para vencer esa inclinación en el hombre. Pero eso no dice la Escritura. Mire lo que dice la Escritura, Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El rabino Rabá, que escribió en el Talmud de Babilonia, da a entender que en la ley de Dios fue como la cura para el pecado, como para reformar al pecador. La ley nunca reforma al pecador, nunca. Y eso es fuerte. Y nos estamos refiriendo a la ley de Dios, porque eso es lo que Pablo nos ha enseñado. ¿Qué fue lo que dañó al hombre? Al hombre lo que lo dañó fue el pecado. Cuando Adán fue creado como un ser recto, nos enseña la palabra. ¿Qué fue lo que lo llevó entonces a buscar muchas perversiones? El pecado. Cuando él desobedeció a Dios, cuando él desobedeció lo que Dios le había mandado. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando nosotros oímos, por ejemplo, personas anticristianas que tienen mucho apego a la ley, porque ellos son muy talmúdicos, ellos son dados mucho a contradecir la ley escrita. Porque hay una tradición rabínica, hermano, que enseña que cuando Moisés subió al monte Sinaí, Dios le dio dos leyes. Le dio la ley escrita, la Torá, y la ley oral. Una ley que Moisés no escribió, sino que como que la aprendió de memoria, por decirlo.
Entonces ellos dicen que la intención de Dios de haberle dado 2 leyes fue la primera escrita para todo el pueblo para que supieran la voluntad de Dios, pero la ley oral para que supieran cómo interpretar la ley escrita. Y ellos han llegado al entendimiento, hermano, de que prácticamente el que no conoce la ley oral de Dios no puede interpretar para nada lo que está escrito. Porque dicen que la Torá es tan difícil que para un hombre natural que no conoce la ley oral, los mandamientos de Dios resultan ininteligibles. Es decir, no me hace sentido lo que está diciendo aquí Dios. Entonces por eso ellos dicen, Dios dio una ley oral para que nosotros podamos interpretar. Y son tan celosos, hermano, de la ley oral, son volúmenes y volúmenes el Targum, de la Mishnah, del Midrash, del Talmud de Babilonia, del Talmud de Palestina, y miles y miles y miles de libros que la corriente rabínica judía tiene que poder leer primero o entender primero para poder después entender la Biblia. Ellos dicen que los judíos rabínicos, los tradicionales, dicen que a ellos lo que los distingue de las demás religiones que usan la Biblia hebrea es la ley oral. Porque usted sabe que muchas religiones usan la Biblia hebrea. Por ejemplo, nosotros usamos la Biblia hebrea. ¿Cuál es la Biblia hebrea? El Antiguo Testamento. El Islam usa también la ley, usa también la Biblia hebrea en parte. Entonces ellos dicen, lo único que a nosotros nos diferencia de esas otras religiones que dicen tener apego a la Biblia hebrea es que nosotros tenemos la ley oral y ellos no la tienen. Y mientras no la tengan, los cristianos tienen sus interpretaciones erróneas. Están mal en lo que los cristianos enseñan. Para que puedan aprender, tendríamos que nosotros volverles a enseñar a los cristianos otra vez la Biblia, pero con una interpretación de una perspectiva hebrea, judía, o israelita. Usan esas palabras de forma intercambiada porque hay varios movimientos también entre ellos. Pero realmente, hermano, este es lo que significa este pasaje, de que estamos muertos a la ley de Dios. Y eso es lo que vamos a tratar de comprender por medio, hermanos, del segmento que vamos a estar estudiando el día de hoy. Nosotros los cristianos entendemos por la palabra cuál es el verdadero propósito de la ley de Dios. Y eso es lo que, hermano, Pablo no tenía ninguna intención de menospreciar la ley de Dios, sino de ponerla en el lugar que Dios en el lugar en el que Dios originalmente lo dio, para la intención verdadera. Jesús, por ejemplo, nunca menospreció la ley. Él dijo, yo vine a cumplir la ley, cada jota, cada tilde. Y Jesús es el único que puede cumplir cada jota y cada tilde de la ley. El único que la puede cumplir. Santiago 2:10 dice que si tú guardas un mandamiento y quebrantas uno, quebrantaste todo. Por eso es que Cristo nos vino a salvar prácticamente de la ley, porque bajo la ley todo mundo está condenado, nadie puede guardar la ley. Jesús la cumplió en 2 sentidos. Número 1, obedeciendo perfectamente la ley moral de Dios, desde la cuna hasta la tumba. Y en segundo lugar, cumpliendo cada profecía que estaba escrita en la ley sobre él. Nosotros no podemos cumplir la ley de esa manera. Hay mucha gente que dice, si Jesús guardó la ley, nosotros podemos guardarla. Sí, pero Jesús guardó cada jota y cada tilde. ¿Tú puedes guardar cada jota y cada tilde? Porque sin templo hay un montón de mandamientos rituales que no se pueden guardar. Entonces hasta ahí llegaste, ya no puedes guardar cada jota y cada tilde como Él lo hizo. Entonces, hermanos, en estos temas de Romanos, lo que se está desarrollando es tratar de entender estos dos extremos que son peligrosos. El primer extremo es creer que únicamente por tu apego a la ley eres justificado, que es como la única forma de salvación, por la fidelidad a la letra de la ley. Los judíos habían caído en un legalismo de tener fidelidad a la letra de la ley sin tener fe en el dador de la ley. Su fe en el dador de la ley estaba dañada, pero su fidelidad a la letra era muy buena, porque lo que querían, dice, era buscar la gloria de los hombres, el elogio de los hombres. Llegaron a enseñar que con solamente tener una copia en tu poder, tú ya eras un bendecido, con solo tener una copia en tu poder de la ley, o memorizarla mecánicamente y repetirla en alta voz. Ellos decían, con eso, que tú tengas una copia y la memorices y la repitas en alta voz, tú ya eres una persona bendecida por Dios. Entonces el Señor habló por medio de Isaías, veamos el 29:13 de Isaías, diciendo que no, que Él conocía el corazón y que por mucho que observaran la ley, Él sabía que su corazón estaba lejos de Él.
Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esa era la situación, porque se había llegado a pensar que la justificación era por guardar la ley. Y los llevó a idolatrar la ley entonces a estas personas y volverse legalistas, pero realmente, hermano, ya no había el temor en su corazón. El día de hoy igual hay muchos cristianos, hermano, que honran a Dios solo de labios. El día de hoy hay gente que honra a Dios solo de labios. Mire, ¿cuántos saben que es un polígrafo? El detector de mentiras. Es bastante atinado, ¿eh? Hay gente que lo sabe engañar, pero tiene que ser alguien muy astuto para poder engañar al polígrafo. En los casos que yo he visto de FBI y todo eso, por lo general el polígrafo siempre detecta cuando alguien está mintiendo. Entonces, imagínese traer un polígrafo a la iglesia, hermano, y pasar a los hermanos uno por uno y decirle, sentarlo y conectarle todos los cables. Hermano, ¿cuánto tiempo está orando con su esposa? Sería interesante, ¿no? Hermano, ¿qué libro de la Biblia va ahorita? Hermano, ¿cuánto tiempo le dedica usted a meditar en la palabra y en la escritura? Hermano, los resultados, bueno, solamente usted sabe qué resultados saldrían, ¿eh? Pero sería terrible que estuviéramos proyectando los resultados en la pantalla, ¿no? Mintió. Hay mucha gente, hermano, que realmente... y aquí viene el pretexto. Si el pastor supiera mi schedule, si el pastor supiera mi vida, no me estaría presionando para que yo busque de Dios. ¿Sabe qué he aprendido, hermano? He aprendido que cuando tú amas algo, tú haces tiempo, tú buscas tiempo para hacerlo. ¿Por qué cree que hay gente, hermano, que el día que juega su equipo favorito no trabaja o se viene temprano del trabajo? Porque ama, es una pasión. Cuando tú amas algo, tú buscas la forma de hacerlo. Te rebuscas, te reorganizas, pero cuando tú no amas algo, tú buscas los pretextos para no hacerlo. Ahí podríamos simplemente con eso, con observar tu vida espiritual, podríamos saber si tú eres un cristiano que de verdad ama a Dios de corazón. Entonces ese era un extremo, guardar la ley de una forma ritual sin realmente devoción en el corazón. Pero ¿cuál era el otro extremo que había en estos tiempos que se escribe Romanos? Era que gente dijera, me gusta lo que Pablo está diciendo, porque Pablo está enseñando una salvación por gracia, donde una vez que yo soy salvo, ahora yo puedo vivir como yo quiera. Y ese es el otro extremo que también Pablo trata de corregir. Por eso Romanos es bien importante, hermano, porque nos enseña correctamente la doctrina de la salvación y la santificación. Y yo he aprendido, hermano, que cuando hay cristianos que estas dos doctrinas las tienen mal, por lo general tienen muchas otras mal. Porque la doctrina es como un entramado donde funcionan unas con otras. Y si una está mal, es probable que las demás también estén mal. Y a mucha gente le aburre las doctrinas de la salvación, pero son bien importantes. Son primordiales para en nosotros, hermano, tener una relación correcta con el Señor y vivir un cristianismo bíblico. Vamos a analizar entonces, hermanos, Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿Acaso ignoráis? Es una pregunta retórica, y lo que el apóstol Pablo trata de hacer es llamar la atención tanto de romanos como judíos, porque estaba como desafiando su intelecto, ¿no? ¿Acaso ignoráis? Oh, espérate, no, yo soy muy letrado. ¿Qué me estás tratando de decir que ignoro? A ver, explícame, a ver si lo ignoro. No. Entonces, una vez que llama su atención, dice, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, y aquí, hermanos, se está refiriendo a judíos, que los llama hermanos, porque obviamente el apóstol Pablo es descendiente de Abraham, igual que los judíos, y genéticamente entonces los llama hermanos. No significa necesariamente que eran hermanos en la fe, que eran precisamente personas convertidas a Cristo, sino simplemente los generaliza, dice, hablo con ustedes, los que son conocedores de la ley. ¿Y por qué se dirige a ellos? Porque son ellos los que tienen la preocupación de que Pablo, con sus declaraciones que ha hecho acerca de la ley, está denigrando la ley. Entonces se refiere a ellos como diciendo, ok, les voy a dar una ilustración de la vida común y corriente para que ustedes entiendan un poco mejor qué quiero decir cuando digo que la ley es el conocimiento del pecado, que estamos muertos a la ley, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y empieza entonces, hermanos, él a decir, la ley se enseñorea del hombre mientras vive. Ahora, aquí vamos a hacer una aclaración. Aquí la palabra ley, cuando dice la ley se enseñorea del hombre, Pablo incluye todo tipo de leyes.
Leyes civiles, leyes romanas, leyes griegas, y la ley de Dios también está incluida, porque por eso dice, los llama hermanos a los judíos, diciendo, hablo con ustedes que conocen la ley. Y los conocedores de la ley eran conocedores de la ley en sí, porque eran conocedores de la ley de Moisés. No tanto porque fueran conocedores de la ley civil, que sí la conocían también. Pero se estaba refiriendo en este sentido a que es la ley de Dios. Escuche, es la ley de Dios, porque aquí la gente que está en contra de esta postura que yo estoy enseñando dice, pero ahí no dice la ley de Dios, ahí dice la ley se enseñorea, pero puede ser cualquier otra ley. Pero en el contexto que nosotros venimos hablando desde Romanos 1:1, sabemos que está hablando de la ley de Dios, porque ese es el contexto que el apóstol Pablo ha venido arrastrando en todos los capítulos, hermanos, que hemos visto. Esta es la ley que se enseñorea del hombre. No es en sí, nosotros no somos pecadores por las leyes civiles. Nosotros somos pecadores porque la ley de Dios nos dice que somos pecadores. Entonces, decir que ahí no se refiere a la ley de Dios es agredir el contexto. Y esto lo que quiere decir, y aquí es donde empieza la ilustración, ¿verdad? Dice, lo que quiere decir es que un criminal, cuando ya está muerto, ningún proceso legal o castigo judicial puede operar sobre esta persona. Sin importar qué crimen haya sido, qué malvado haya sido el crimen que cometió, ya la ley no puede castigarlo. Por ejemplo, Harvey Lee Oswald fue el presunto asesino de John F. Kennedy, pero nunca fue a juicio. ¿Saben por qué? Porque fue asesinado antes de que fuera a juicio. Entonces simplemente se le acusó, ¿verdad? Era el presunto asesino, pero la ley no le pudo hacer nada, ya. Porque él estaba muerto. Y eso es lo que el apóstol quiere decir aquí. La ley se enseñorea del hombre mientras éste vive, pero una vez que muere, ya la ley no se enseñorea. Ahora, aquí el ejemplo que él está usando es de la ley corriente, de la ley civil, pero la ilustración va hacia la ley de Dios. Verso 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Acá comienza entonces la analogía. La analogía que él usa, hermanos, es la analogía del matrimonio. Este verso no es bueno que perdamos mucho tiempo y energía usándolo para hablar del matrimonio, para dar consejería matrimonial, para hablar del divorcio, para hablar de la viudez. Se podría, pero ese no es el propósito para que el Espíritu Santo lo dio. El propósito para que el Espíritu Santo dio este verso es simplemente para enseñar que ninguna ley se enseñorea de una persona cuando muere. Ese es el propósito de la ilustración. No es tanto como un verso que, vamos a usar este verso para dar consejería matrimonial. Su propósito es ese. Ya dice, ninguna ley se puede enseñorear de una persona cuando esta persona muere. Dice, la mujer está sujeta al marido mientras éste vive. Está sujeta pues por las leyes de Dios, pero también por las leyes del matrimonio, porque también hay leyes civiles, hermano, en la tierra. Estas leyes del matrimonio están en vigor durante todo el tiempo que ambos cónyuges están vivos. Cuando uno de los dos muere, esas leyes ya no aplican. Porque dice, la mujer está sujeta al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Qué es lo que nos mantiene entonces a nosotros ligados, hermano, en el matrimonio? Hasta cierto punto es que todavía estamos vivos, porque la intención de Dios es que el matrimonio sea hasta que la muerte nos separe, porque después de la muerte pues ya no hay matrimonio. ¿Okay? Pero ¿qué acaba con la ley del matrimonio? La muerte. Ahí acaba la ley del matrimonio y entonces alguien se podría volver a casar legalmente. Mientras tanto, dice en el verso 3, lea conmigo, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Toda persona que estando su esposo, su esposa vivo, le traiciona, le engaña y tiene relaciones sexuales con otra pareja, las leyes del matrimonio prohíben eso. Las leyes del matrimonio, la ley de Dios, a eso le llama adulterio. Si en vida, dice, del varón se uniere, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley,
De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora, el contexto cristiano nosotros ya lo conocemos. No es que ya se murió mi pareja y ahorita voy, me acuesto con quien sea y no seré adúltero. No, en el contexto tiene que haber, ¿qué cosa? Un nuevo matrimonio, ¿verdad? Porque estamos hablando de cristianos. Estamos hablando que somos cristianos. ¿Qué otra condición? A ver, ayúdenme. Ok. Muere tu pareja, Dios no lo quiera. Quedas libre de la ley del matrimonio. Puedes volverte a casar porque la Biblia lo permite. De hecho, lo manda cuando hay cierta edad de juventud, lo manda. Pero hay otro requisito, con tal que sea en el Señor. Porque somos cristianos, ¿no? Entonces, ¿qué ley se está violando cuando una persona sigue esos pasos? Ninguna ley se está violando. Quedó libre de la ley del matrimonio anterior y ahora no será llamada adúltera, dice, cuando se una a otro marido. Es cuando el marido muere, entonces. Es la muerte del marido anterior la que liberó a la mujer casada de la ley de ese matrimonio. Y ahora está libre para volverse a casar con otro varón con tal que sea en el Señor. Dice, ahí mismo dice, queda libre de esa ley. Queda libre de esa ley. Las responsabilidades que conlleva esa ley se terminan con la muerte. Verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Habéis muerto a la ley. Dice que nosotros hemos muerto a la ley, y se refiere a la ley de Dios, a todos los mandamientos de Dios. Dice que nosotros, hermano, estamos muertos y que eso se logró por medio de la muerte de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Note que aquí ya no dice hermanos como en el verso anterior que se refería a hermanos raciales, sino aquí afectuosamente dice así también vosotros hermanos míos, porque ahora se refiere a cristianos. Aquí es donde la analogía va a tener su aplicación, que la analogía ya pasó, ahora así es como la vamos a aplicar a nosotros, los cristianos, los que tenemos una misma fe. Por eso los llama afectuosamente hermanos míos y dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y esta es la enseñanza, que estamos muertos a la ley. La muerte, escuche, la muerte del marido anterior libró de la ley del matrimonio a la mujer. La muerte de Cristo a los que nosotros creemos en Él nos libró ¿de qué ley? De la ley de Dios. Esa es la analogía, esa es la ilustración. ¿En qué sentido nos libró? Que ahora nosotros vamos a vivir como nosotros querramos. No, nos libró en el sentido de que nuestra relación con Dios ahora ya no depende de la ley. Nosotros tenemos una relación directa, un acceso directo por medio de Cristo. El nuevo marido. La iglesia está con el esposo divino en una relación nueva. La relación es completamente diferente de nosotros con Dios ahora. La ley no nos puede hacer nada, no nos puede castigar. Estamos muertos. Muertos al pecado también, acuérdense. Muertos al pecado también. Porque aquí es donde se acusa que este mensaje es antinomianista cuando dice, si los cristianos enseñan que están muertos a la ley, hacen con la ley lo que quieran. No, al contrario, nosotros ponemos a la ley en su sano contexto para darle la gloria a Dios, porque sabemos que no hay salvación para nosotros, sino por medio de aquel que la ley nos señala, diciéndonos, vayan a Cristo, porque Él es el Salvador. Ese es el mensaje de Gálatas. La ley fue nuestro ayo, nuestro cuidador. Por eso dije que uno de los propósitos de la ley es restringir el pecado, mientras había de venir el Señor. No hay ningún castigo, nuestra relación nueva, estamos en una nueva relación. La mujer, ¿cómo era la relación de la mujer con su primer marido? Pues era una relación de un tipo, ¿no? De cierto tipo. Cuando él muere, ¿usted cree que era una repetición, un clon de la relación anterior? Claro que no, es una relación nueva, es un nuevo matrimonio. Sería un error que la mujer quiera decirle a este marido, me gustaría que seas como el marido anterior. El marido nuevo se va a molestar, va a decir, bueno, pues yo no soy tu marido anterior. Yo soy un nuevo marido, estás en una nueva relación. Ese es el sano contexto de la analogía. Tratemos de no abusarla porque acuérdese, si usted se pusiera a buscarle defectos a la analogía, usted le puede encontrar, porque las analogías tienen sus limitaciones. Pero en sí eso es lo que el apóstol Pablo pretende enseñar. Dice que fue, hermanos, mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué fue mediante el cuerpo de Cristo, hermano? Porque el cuerpo de Cristo fue dado en la cruz del Calvario.
Y en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, consumado es, cumplió toda la ley, cumplió todas las profecías que estaban escritas sobre Él. Perfectamente. Entonces, en la analogía, el marido que murió con su muerte libró a su esposa de la ley del matrimonio. ¿Ok? Así, al Cristo morir con su muerte, Él nos libró a nosotros del castigo de la ley de Dios, a todos los que estamos en Él. Nosotros ya no estamos bajo la ira de Dios, porque antes éramos hijos de ira, ahora ya no. Romanos 8:1, conforme avancemos, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para ustedes, los que están en Cristo. La ley no nos puede hacer daño. Por eso nosotros no vivimos en esa constante zozobra, hermanos, de la ley. Porque nosotros estamos en una nueva relación con el marido divino, en una relación directa con Él. Mire lo que dice Efesios 5:24. Vamos a leer hasta el 27. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este verso nosotros lo usamos muchas veces para hablar del matrimonio, y la verdad es que sí, porque en el contexto viene hablando en Efesios, habla de práctica. Práctica en la familia, práctica con los hijos, práctica con los amos, pero también dice cosas muy hermosas sobre la salvación. Porque de hecho, hermano, no sé, bueno, yo creo que ya lo saben, lo hemos dicho muchas veces, el matrimonio entre un hombre y una mujer, cuando Dios lo diseñó, Dios tenía en mente un prototipo. Y ese prototipo era la relación que Él tiene con sus hijos. Y enseña muchas cosas sobre la salvación. Prácticamente lo que enseña es que ahora nuestra relación es directa con Dios por medio de Cristo, porque Él murió por el creyente. ¿Qué le pudo reclamar la ley, hermanos, a Cristo en la cruz? Nada. Él la obedeció perfectamente y pagó un castigo que no merecía, llevando el pecado de aquellos que también íbamos a ser librados de la ley. Ahora, si Cristo es el esposo divino de la ley, ¿qué somos con Cristo? Uno somos con Cristo. Y si Cristo guardó la ley, nosotros somos contados entonces como justos, como si la hubiéramos guardado también. No sé si lo entiende. Porque ¿qué decimos muchas veces en el matrimonio? No, lo que le pase a mi esposa me duele a mí también porque somos una sola carne. Y eso es parte de la analogía también. Por eso dice en Romanos 7:4, en la parte final dice, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos. Primero, mediante su muerte nos libró de la ley de Dios, y ahora dice, ya no sois de la ley de Dios, ahora ustedes son de otro, son de Cristo, son del que resucitó de entre los muertos, para llevar fruto para Dios, Y es ahora que verdaderamente, hermano, podemos dar fruto para Dios, porque antes lo único que dábamos era fruto para muerte. Todo lo que nosotros hacíamos que no provenía de una fe verdadera no agradaba a Dios. Porque todo lo que se hace sin la fe verdadera no agrada a Dios. Ahora sí podemos llevar fruto. Ahora sí estamos en capacidad nosotros de tener una relación mejor con Dios de forma directa y no precisamente de una forma ritual por medio de mandamientos. Le voy a decir algo, hermano, los mandamientos de Dios son buenos, pero el cristianismo no son en sí mandamientos. El cristianismo no es una serie de lista de reglas, de éticas, de moralidad. Eso no es el cristianismo. Mucha gente reduce el cristianismo a eso, a ética, a moralidad. Eso es parte de, pero el cristianismo en realidad es que ahora nosotros estamos en Dios, justificados con Dios, tenemos paz para con Dios. Y la moralidad es un resultado simplemente. Tenemos que dar fruto en actitud y en acción. La actitud es algo interno, la acción es algo externo. Pero primero empieza aquí con la actitud, lo que es interno, cuáles son las motivaciones de nuestro corazón para hacer algo. Cuando la motivación es correcta, la acción es agradable. Si la motivación no es correcta, la acción no rinde nada, ningún fruto realmente para los que no están en Cristo. Mire lo que dice Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Puras cosas, hermano, e internas. Porque dice que ahora nosotros
Estamos dando el fruto del Espíritu. ¿Quién vive dentro de nosotros, hermano? El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. ¿Okay? Ahora Dios está con nosotros, directamente Dios está en nosotros. Y contra tales cosas que son motivaciones correctas del corazón, no hay ley, porque la motivación es correcta. Cuando nosotros, hermano, vamos a suponer que usted se levanta un día, quebranta un mandamiento, porque todos los días estamos quebrantando mandamientos, todos los días estamos quebrantando mandamientos. Usted se arrodilla, usted derrama su corazón delante de Dios. ¿Le afectó realmente haber quebrantado ese mandamiento? No, en el sentido de que no afecta para nada su salvación, porque usted está justificado para con Dios. Ahora, ¿puede producir un daño a su vida espiritual romper los mandamientos de Dios? Claro, porque fueron dados para nuestra santificación y para que demos fruto. Verso 5, Romanos verso 5, 7:5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Ahora nosotros, como estamos en el Espíritu, llevamos fruto para con Dios. Pero aquí el apóstol Pablo lo que hace es poner un ejemplo de cómo eran las cosas antes de que nosotros naciéramos de nuevo. De eso trata el verso 5. Un ejemplo, dice, mientras estábamos en la carne. Y aquí prácticamente el término carne puede referir a varias cosas, ¿no? En la Biblia, pero ahorita voy a explicar a qué se refiere acá. En primer lugar, carne, algunas veces en la Biblia se refiere simplemente al aspecto físico, carne, materia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Cristo vino en carne y que el que niegue eso prácticamente es un anticristo. Tenemos que entender que Cristo fue Dios encarnado. En ese sentido, la palabra carne se usa en la Biblia. También se usa en el sentido de referirse a cosas morales que son que implican maldad. En esa carne de maldad era como nosotros estábamos antes. Se refiere a nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza no regenerada. Era la única naturaleza en la cual nosotros podíamos operar y podíamos funcionar. Nosotros somos llamados a no andar en la carne. Hay una doctrina por ahí que un día vamos a corregir cuando tengamos tiempo, porque aquí no es exactamente el libro, eso está en Corintios que habla de eso, que es el cristiano espiritual y el cristiano carnal. Como que el cristiano a veces anda en el espíritu, a veces anda en la carne. Y eso es un error de interpretación. El cristiano nacido de nuevo nunca más puede estar en la carne. Ahorita lo explico por qué. Porque dice que antes estábamos en la carne, antes no éramos cristianos, estábamos en la carne. Entonces, lo que pasa es que algunas veces una persona puede actuar como actuaba antes de ser nacido de nuevo. Pero eso no quiere decir que está en la carne, está teniendo algunas acciones, algunas actitudes que no son dignas de un cristiano. Por eso Pablo a los Corintios le dice, no les pude hablar como a espirituales, sino como carnales porque sois niños. Pero un cristiano no puede estar en sí en la carne. Teológicamente hablando, hermano, no hay cristianos carnales y cristianos espirituales. Todo el que es cristiano es espiritual por ley, porque ¿quién vive dentro de él? El Espíritu Santo. Pero a veces tiene acciones y actitudes que son las de antes. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir. En un futuro vamos a ahondar más en eso, pero el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí, pero mientras estábamos en la carne, en otras palabras, antes de ser nosotros cristianos, estábamos en la carne. Dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Ahora, aquí, hermano, dice que prácticamente nosotros vivíamos en pasiones pecaminosas. Habla de impulsos que se generaban en nosotros. Y dijimos en el tema pasado que un pecado llama a otro y hay un apetito prácticamente insaciable por más pecado. Pero aquí dice algo bien interesante el apóstol Pablo, hermano, y dice que estas pasiones pecaminosas eran por la ley. Por la ley. Y esto es lo que mucha gente dice, no, es que no puede ser la ley de Dios. ¿Cómo es posible que algo tan santo o algo tan puro estimule las pasiones pecaminosas en los miembros? ¿Qué quiere decir esto? Está complicada esta declaración del apóstol Pablo. Y lo que quiere decir prácticamente es, escuche, que cuando la ley de Dios le dice a un no regenerado lo que no tiene que hacer, la persona al ser no regenerada y no tener vida en el espíritu, querrá hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente no es hijo de Dios.
¿De dónde quiere usted que agarre fuerzas para decir no voy a hacer lo que la ley me está prohibiendo? Si no es regenerado, si su mente dice que está entenebrecida, dice la Biblia, que tiene una venda en los ojos, que es un hijo prácticamente de ira. Entonces, eso es lo que esto quiere decir. Las pasiones pecaminosas, dice, eran por la ley, pero esto no quiere decir que la ley sea mala, sino que así era como nosotros procedíamos antes de nacer de nuevo. La ley entonces prácticamente da la idea, y conforme avancemos en el capítulo vamos a entender más, porque dice el apóstol Pablo en el verso 7, yo no codiciaría si la ley no dijera, no codicies. ¿Sí me entiende? Entonces la ley es la que entonces le estaba generando ese impulso a una persona no regenerada. Es bien interesante este punto. Y por último, ahí en el verso 5, dice que entonces, una vez que la ley decía prácticamente esto es pecado, y cuando no estábamos regenerados lo hacíamos, aumentando nuestras pasiones pecaminosas, eso daba como fruto muerte. Muerte. En un resumen de este verso, agarrándolo de forma inversa, lo que quiere decir este verso es lo siguiente, así dice, la ley nos decía que es el pecado. Ahora, tras nosotros saber que era pecado, querríamos cometer ese pecado, porque estábamos en una naturaleza no regenerada. Al hacer ese pecado, traspasábamos la ley dictaba un castigo, y el castigo de ese pecado era la muerte. Esa era nuestra situación anterior. Ese es el ejemplo que el apóstol Pablo está usando para decir, así estábamos antes, cuando estábamos en la carne, cuando no éramos cristianos. Pero el verso 6 entonces continúa diciendo, pero, y está enlazando con lo que éramos antes. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Se acuerda lo que provocaba la ley en nosotros cuando estábamos en la carne? Pasiones pecaminosas. Dice, pero ahora ya no, porque ahora nosotros, dice, estamos libres de la ley. Porque ahora nosotros estamos muertos al pecado. Por haber muerto, dice, para aquella en que estábamos sujetos. Morimos al pecado, morimos también a la ley. ¿Cómo morimos, pastor? Mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros los nacidos de nuevo estamos tan unidos en Cristo que cuando nosotros nacimos de nuevo, el Señor nos contó como muertos con Cristo. Y cuando Cristo resucitó de entre los muertos, el Señor nos consideró resucitados a una nueva naturaleza con Cristo. Así es nuestra unión de fuerte con el Señor. Por eso nuestra relación ya no es por la ley, porque estamos directamente con el esposo, en una nueva relación con un nuevo marido, hablando metafóricamente hablando. Espero no confundirlos, ¿no? Pero vamos a seguir tratando de entender este tema. Dice, pero ahora estamos libres de esa ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Mire lo que hizo Cristo en la cruz. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Prácticamente Cristo, hermanos, en el Calvario nos liberó de la ley. Pastor, ¿por qué nos liberó? Porque tú no la puedes guardar. Lee Santiago. No la puedes guardar. No, pero es que yo me esfuerzo y guardo unos. Lo siento, unos no sirven. Unos no sirven. Si quieres que la ley te justifique, tienes que guardarla perfectamente, perpetuamente. Anoche me llamó una persona, me estuvo llamando todo el día, y no le contesté porque no contesto a veces números que no conozco. Finalmente dije, ay, ¿qué querrá? Le contesté, era una persona judaizante, quería pelear. Y yo creo que esperó a que se metiera el sol, porque no pueden pelear mientras no se mete el sol, porque estaba en Shabbat. Y entonces, a eso es a lo que me refiero, ¿ve? O sea, guardó el Shabbat porque me restregó el Shabbat en la cara. Guardó el Shabbat, pero en cuanto se metió el sol, vamos a pelear. ¿Sí ve? O sea, es la actitud entonces del corazón. ¿De qué le sirvió estar metido ayer todo el día ahí haciendo reverencia ante una pared? Si realmente el corazón no tiene una relación directa con Dios. Lo puse en speaker, mi esposa oyó toda la conversación. Y
Y es tremendo, hermano, pero eso es estar bajo el régimen antiguo, el régimen de la letra, el apego a la letra, el legalismo, el fariseísmo. Yo guardo más que tú. Y esta gente tiene un sentido de su propia justicia. ¿Por qué son tan orgullosos? Porque tienen un sentido de su propia justicia. Yo lo logré, yo lo guardo, yo guardo más que tú. Entonces, lo llevé a Santiago 2:10, creo que nunca lo había leído porque le costó encontrar Santiago. Me dijo, ¿dónde está? Le dije, vete al libro y velo buscando. Y le dije que leyera 2:10 y 11. Y obviamente le dije, porque me empezó a decir, tú enseñas esto, tú enseñas esto. Pero le digo, pero tú eres un transgresor de la ley. Tú eres un pecador. Tú estás perdido ante Dios. Aquí está, léelo. Y él mismo lo leyó. No dijo ningún argumento, no pudo refutar Santiago 2:10 y 11. No se puede refutar. Así es de importante lo que vino a hacer Cristo por nosotros. Hermano, mire, ¿sabe? Voy a comentar algún extracto de un sermón que oí porque creo que viene muy a modo. ¿Usted sabe quién es el peor enemigo del ser humano? No son los judaizantes, no. Que como está bien ese contexto, a lo mejor se confunden. Mire, el peor enemigo del ser humano, hermano, no es el coronavirus, no es una persona, no es el diablo. ¿Sabe quién es el peor enemigo de un ser humano? Es Dios. Pastor, eso es una herejía. Dios, con su ley santa y pura que demanda justicia, es el peor enemigo de toda persona no regenerada. Por eso los demonios, cuando vieron que Cristo venía, dijeron, ¿acaso has venido a destruirnos antes de tiempo? ¿Qué enseñó Jesucristo acerca de a quién temer? No temáis al que puede matar el cuerpo. No teman al que mata el cuerpo y manda el alma al infierno. Y ese no es el diablo, porque el diablo no es soberano en el infierno. El diablo está siendo atormentado en el infierno. Ese es Dios. Así de importante es, hermano. ¿Sabe qué? Dios mandó a su Hijo a la cruz a librarnos de sí mismo, de su misma ira. Ese es Dios, un Dios santo, hermano. Por eso es que es tan importante la doctrina de la gracia, porque si no fuera por gracia estaríamos sujetos a la ira de Dios. Voy cerrando. De modo que sirvamos, dice, de modo que ahora sirvamos. Ahora sí nosotros podemos servir a Dios en el Espíritu. De hecho, nosotros los regenerados, los que estamos en el Espíritu, somos los que más le agrada a Dios cuando cumplimos un mandamiento. Cuando un no regenerado cumple un mandamiento es una ofensa para Dios, porque está buscando ¿qué? Su autojusticia. No, Dios no lo ha justificado, porque no ha venido a Cristo y Él se quiere autojustificar. Yo lo guardo, pero cuando nosotros, los que hemos sido justificados, no por obligación, sino por deleite, nos arrodillamos y oramos, oh, eso es agradable ante Dios, porque no lo hacemos bajo el régimen antiguo de la letra, lo hacemos porque estamos en el Espíritu, no sé si lo entiende. Esa es una nueva relación, hermano, con el Señor. No bajo el régimen viejo, hermanos, de la letra, porque no estamos más bajo ese régimen. La letra se refiere a aquellas letras que fueron escritas en las tablas de piedra, que es la ley que Dios le dio a Moisés. No estamos bajo esa ley, por la gracia del Señor. Así que, hermanos, quiero hacer un resumen de este capítulo, porque este capítulo es un poco enredado. Entonces, quiero hacer un resumen y con esto vamos a terminar. En este pasaje aprendemos que el cristiano está muerto para la ley. Eso es claro. Si usted va a llevarse algo, ¿qué aprendiste hoy? Aprendí que el cristiano está muerto para la ley. ¿Qué significa eso? Pues no entendí mucho, pero por lo menos el concepto lo entendí. Estoy muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la ley no nos puede castigar porque la ley no puede castigar a un muerto. 2. De la misma manera que al morir el esposo de la mujer, ella queda libre de la ley del matrimonio anterior, al morir Cristo, libra de la ley de Dios, escuche, a aquellos que en Él creen. Él nos vino a librar prácticamente, porque en la ley de Dios se va a desatar toda su ira sobre el que no sea justificado por la fe. De la forma que la mujer está libre de la ley del matrimonio por la muerte de su anterior marido, no peca al casarse con otro marido y tiene una nueva relación con el nuevo marido, el cristiano ahora tiene una nueva relación con Dios.
por medio no de la ley, sino directamente por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Si hay cosas que no le quedaron claras de este tema, no se preocupe, vamos a seguir aprendiendo más de este tema. El tema muerto a la ley continúa profundizando más en el verso 7 hasta el final del capítulo 7 y en el capítulo 8 también. Entonces en el capítulo 8 ya nos aclara, ok, ¿qué es estar entonces en el Espíritu? Vamos a orar.